Por favor, tome su Biblia, Gálatas capítulo 4. Esta mañana fue muy, ¿cómo se dice? Corta. Esta mañana fue muy corta, pero esta tarde no es corta. Es doble. No es doble. Es poquito más largo de normal, pero no es como el reunión de hombres. Muy bien. Estamos en Gálatas capítulo 4. Vamos a leer los versículos 8 al 15. Gálatas 4, 8 al 15. Si pueden, por favor, ponerse de pie. Y vamos a leer cada otro versículo conjuntos. ¿Ya listos? Amén. La Biblia dice en Gálatas capítulo 4, versículo 8. Mas entonces, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo estos volvéis de muertos y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano por vosotros. Os ruego, hermanos, que seáis como yo, porque yo soy como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Vosotros sabéis que en flaqueza de la carne os prediqué el evangelio al principio. Y no desechasteis, ni menospreciasteis, ni prueba que estaba en mi carne. Antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está entonces vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio de que si hubiese sido posible, os hubierais sacado vuestros propios ojos para la mano. Amén. Jesús, ¿quieres orar? Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, por la plática que nos hace, Señor. Gracias por también dejarnos llegar a comer, Señor, recordándonos de la gran día de Dios, Señor. Esperamos que se encuentre aquí, Señor, y demás. Por Cristo. Amén. Por favor, sentarse. Gracias a todos por venir. Antes de su salvación, los galatianos eran religiosos, adornando a Diana, Júpiter y otros dioses, pero también se perdieron. El paganismo abunda en nuestro día y no es solo en las regiones de selva remota del mundo. Consideremos las siguientes cosas. Muchos diócesis hoy ordenan abiertan a hombres y mujeres homosexuales. En algunas uniones del mismo sexo celebran. La iglesia episcopal ordenan a las mujeres al sacerdocio, así como a diácona y episcopado. El actual obispo de la iglesia episcopal es Catherine Jeffers Catherine. Amén. El primer obispo femenino en la comunión angélica. En 2009, en el concierto inaugural dada por Bruce Springsteen, Beyoncé y el coro de los homosexuales de Washington, el obispo Gene Robertson, el abiertamente homosexual episcopal obispo de Nuevo Hampshire, abrió el evento en masas en el Lincoln Memorial con Pellegrini. El New York Times informó de esto. El obispo Robinson dijo
que había estado leyendo oraciones inaugurales a través de la historia y estaba horrorizada por la específica y aversiva que eran cristianos. Estoy muy claro. Dijo que eso no será una oración cristiana. Y no voy a citar la escritura ni nada de esto. Los textos que tengo como sagrados no son textos sagrados para todos los Estados Unidos. Y quiero que todos sientan que está en su pelegarilla. Obispo Robertson dijo que podría dirigirse a la oración a Dios en nuestros muchos entendimientos, idiomas que dijo que aprendió del programa de 12 pasos que asistió a su adicción de alcohol. En mayo, el paganismo en nuestro día es el mismo en los días de Pablo. Paganismo romana tenía edificios llamados el Panteón, que era para todos los dioses. El politeísmo es como prevela el día de hoy en la Roma pagana. Segundo de Timoteo 3:5 dice, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evita. La religión, eso es A.W. Tozer dice, la religión hoy no está transformando al pueblo, está siendo transformado por la gente. No está aumentando el nivel moral de la sociedad, es descender al nivel de la sociedad y está en condiciones de afirmarse que ha consiguiendo una victoria porque la sociedad está sonriendo, aceptándola, rendirse. Los galatianos habían sido salvados del paganismo, pero ahora estaban revirtiendo a otra forma de bondaje religioso, es judaísmo. Pablo señala el error que les ha sido y los insta a regresar al lugar de la bendición espiritual cuando gozan de alajía en descansar por fe en Cristo. Ahora que tenemos la introducción fuera del camino, note el número 1 conmigo. Número 1 es la recaída de los galatianos. La recaída de los galatianos, los versos 8 al 10. Los versos 8 al 10. Dice, mas entonces, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rendimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Vemos en el versículo 8 el registro antes de la conversión. Eran un pueblo religioso. Todos en la tierra tienen una naturaleza religiosa. Algunos adoran al Dios verdadero.
Algunos adornan Muhammad, algunas adornan a Buda, algunos adornan a los miles de dioses de la religión hindú. Algunos adornan a la Virgen María, algunos adornan a sí mismos, y eso es humanismo. La naturaleza religiosa de las personas es quedar atrapados en obras, lo que hacen para llevar a cabo su religión. Los galatianos no eran diferentes. Antes de su salvación, sus obras definen cómo adornan a sus dioses. En estos versículos, Pablo aborda al hecho de que el judaísmo hizo lo mismo que sus religiones paganas. Se encuentra únicamente en sus obras. También eran idólatras. Durante este periodo, muchos de los romanos, griegos y los que fueran influenciados por sus creencias religiosas también fueran idólatras. Mira conmigo en Romanos capítulo 1, por favor. Romanos 1, y vamos a leer 21 al 23. Romanos 1, 21 al 23. Jesús, ¿quiere ser? 21 al 23. Sí. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se hicieron sus discursos y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Gracias. Es que hay muchas palabras muy difíciles, no quiero leer. Amén. Sin embargo, si miramos la primera parte del versículo 9, veremos el registro de la conversión. Dice, pero ahora, los galatianos no solo conocen a Dios, sino a un gran, mucho mayor. Dios los conoce. Eso es un gran contraste con lo que dice a Dios sobre los perdidos. Tome su Biblia, 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 19. Dice, mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Charles Spurgeon dice, recuerda que si eres un niño de Dios, nunca serás feliz en pecado. Estás malcriado por el mundo, la carne y el diablo. Cuando se la regenera, se le puso un director vital que nunca puede estar contento con morar en el mundo muerto. Tendrás que volver si es que perteneces a la familia. Los galatianos tenían fe sincera en su religión pagana, pero no tenía a Cristo. Estos galatianos habían sido comprados por la sangre de Cristo y se habían convertido en participantes, gracias, de la naturaleza divina. Por favor, tome su Biblia, 2 de Pedro. El 2 de Pedro, capítulo 1. Versículos 3 y 4. 2 de Pedro 1, 3 y 4. Jesús, por favor. Capítulo 1. Capítulo 1, 3 y 4. Sí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido
También vemos al final del versículo 9, a través del versículo 10, la recaída después de la conversión. En el versículo 9 se estaban volviendo a la esclavitud. Pablo usa las palabras ¿cómo es que os volvéis? Para cuestionar cómo los galatianos se volverían de la libertad de Cristo, les dio por gracia en un sistema débil y mendigno de obras. Una persona dice una vez, si no estás tan cerca de Dios como necesitas estar, no tienes que adivinar quién se mudó. La palabra débil en griego es asthenes, que significa débil o enfermo. Pablo está cuestionando la elección de los galatianos después de ser liberado de la esclavitud. ¿Por qué volverían a algo más débil e incapaz de darles paz y libertad? Pablo usa la palabra mendigno en el versículo 9 y en griego mendigno es patochos, que significa faltando en cualquier cosa, como mendigar su espíritu. Los galatianos regresaban a un estilo de vida mendigno si colocaban bajo rituales basados en obras. No solo estaban volviendo a la esclavitud, sino que también regresaban a rituales en el versículo 10. El objeto de este versículo era especificar lo que los galatianos habían esclavizado a la observación de días judíos, meses, tiempos y años. El primero es días, es la observación semanal del sábado. Y el segundo es meses, los festivales de la luna nueva, conservados por los judíos en este festival, además del sacrificio diario, 2 bueyes y 7 ovejas de un año se ofrecieron en sacrificio. La aparición de la nueva luna fue anunciada por el sonido de trompetas. Por favor, tome su Biblia, Números, capítulo 10, por favor. Números 10 y versículo 10. Jesús, por favor. Y en el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, traéis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestros ofrendas de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Muy bien. Y número 3 es tiempos. Eso es festivales que regresan periódicamente, como un Pascua, la festiva de Pentecostés y la festiva de Tabernáculos. Y número 4 es año sabático o año del jubileo. Lo que los galatianos han abandonado en el paganismo, ahora están abrazando el legalismo del judaísmo. Es difícil, es mucho. Están abrazando el legalismo del judaísmo. Todo lo que hacían era ir de una forma de esclavitud a otra.
habían sido liberados por el Evangelio de su amargo esclavitud del paganismo. Ahora se han puesto en la bondaje ritualista y la ley judía y andunanas, dejando la libertad encontrada en el Evangelio de Cristo. Tome su Biblia, por favor, Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, y vamos a leer los versos 13 al 14. Colosenses 2, 13 y 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Amén. Eso fue el primer punto. Ya tenemos dos más. ¿Listos? Punto número 1 es la recaída de los galatianos. Número 2 es el arrepentimiento del apóstoles. Mira conmigo nuestro texto de Gálatas capítulo 4 y versículo 11. Dice: me temo de vosotros que haya trabajando en vano con vosotros. Vemos primero el miedo a Pablo por su fe. El miedo a Pablo por su fe. Pablo temía que hubiera predicado el Evangelio en vano, porque los galatianos estaban despertando en su fe. Eso no significa que hayan perdido su salvación, pero han perdido los principios que la salvación les ha dado a ellos para vivir en su fe. Tome su Biblia, 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer versículos 2 y 3. 2 de Corintios 11, 2 y 3. Jesús, por favor. Porque os celo con el celo de Dios, porque vos eres esposado a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, mas temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, nos hicieron corrompidas nuestras mentes, la simplicidad que es sin Cristo. Gracias. Pablo también tuvo miedo a su fracaso. Pablo temía que había otorgado gran trabajo a los galatianos y no sería en vano si volvieran a los rituales religiosos de los que habían sido salvados. Pablo también temía que él le hubiera dado mucho trabajo, lo que significa que habían puesto mucho trabajo inquieto en sus vidas ahora, solo para verlos fácilmente alejados por estos falsos profesores. Así que hemos visto la recaída de los galatianos y el arrepentimiento de los apóstoles, y número 3, el recordatorio del apóstoles. El recordatorio del apóstoles en los versos 12 al 15 de nuestro texto, por favor. Gálatas 4, 12 al 15. Dice: os ruego, hermanos, que seáis como yo, porque yo soy como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Vosotros sabéis que en flaqueza de la carne os prediqué el Evangelio al principio, y no desechasteis ni menospreciasteis mi prueba, que estaba en mi carne, antes en recibisteis
como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está entonces vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio de que si hubierais sido posible, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pablo dio instrucciones claras a las iglesias galatianas sobre cómo podían volver a la bendición de su salvación. La primera instrucción que da viene de los versículos 12 y 13, a seguir su ejemplo. Cuando piensas en ello, es increíble que Pablo pudiera invitar a otros a seguir a Cristo siguiéndolo. Eso había de la genualidad del pasos de Pablo con Dios. Les dijo en el versículo 12 que los seguiría viviendo. En este versículo Pablo enfatiza la importancia de nuestra declaración. Tome su Biblia, Mateo capítulo 4, por favor, Mateo 4 y versículo 19. Mateo 4, 19, por favor, Jesús, ya puedes leer. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Y también 1 de Corintios 11:1, 1 de Corintios 11:1, dice, sed seguidores de mí, así como yo de Cristo. También les dijo que los siguieran a predicar en el versículo 13. Por favor, tome su Biblia, 1 de Corintios capítulo 2. 1 de Corintios 2. Y vamos a leer 3 al 5. Jesús, por favor. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y discusiones, no sois carnales ni andáis como hombres, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo de Apolos, no sois carnales, que por ser Pablo y este es Apolos, sino ministros por los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno ha conocido del Señor. Primero de Corintios 2. Esos son buenos versículos, pero no es correcto para el mensaje. Primero de Corintios 2, 3 al 5. Capítulo 2, versículos 3 al 5. Sí, no, está bien. Y estuvo con vosotros en mucho temor y temblor, y mi palabra y mi predicación no fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. La segunda forma en que recordó a las iglesias como volver a la bendición del Salvador es rememorar a su amor en versículos 14 al 15. Una exhortación similar a recordar a volver al amor por Cristo fue más tarde dada a la iglesia efesiana. Por favor, tome su Biblia a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2. Versículos 4 al 5. Por favor, Jesús. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepintiéndote y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no
gracias. Cuando Pablo había llegado a Galacia, predicando el Evangelio, el pueblo había recibido el mensaje de Pablo, incluso con su enfermedad. De hecho, en ese momento tenían tal compasión por Pablo que estaban dispuestos a ir a cualquier longitud. Incluso si significaba arrancarle sus propios ojos para transmitir su amor y ayudarlo. Pero ahora los galatianos habían olvidado el amor que tenían para el apóstol Pablo y su mensaje. Dios llama a sus hijos que se han oído porque los ama. Jesús ilustró esto con Tomás después de dudar de la resurrección de Cristo. Tomás le respondió con un humilde: mi Señor y mi Dios. Solo un Dios del amor volvería por un duroso. Deja a Dios, Él todavía te amará. Rechaza a Dios, Él todavía te amará. Si está aquí hoy y nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, entonces le ruego que lo arregle hoy. Déjame preguntarte, ¿has roto algo alguna vez de los 10 mandamientos? ¿Has mentido, robado? ¿Has estado enojada con alguien? Si respondieras así a uno de estos, entonces eres culpable antes de Dios. Dios exige un pago por la frenado de su ley, y no importa lo bueno que seas de todas las grandes cosas que has hecho, no son suficientemente buenas. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por mí, pero está esperanzado. Jesús vino a esta tierra hace 2000 años y vive una vida perfecta que cumple la ley por completo y se convirtió en el sacrificio por nosotros en la cruz, pagando la multa de nuestro pecado para nosotros. Y todo lo que debemos es arrepentirnos de nuestros pecados y llamarlo para salvarnos, y lo hará. ¿Confías en Él hoy para salvarte del infierno? Cada ojo será